Muy buenos días. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes y los saludamos muy cordialmente. Les damos la bienvenida a la presentación del informe defensorial Sin nosotras no hay democracia, cumplimiento de la Ley 243 contra el acoso y violencia política hacia las mujeres. Saludamos la presencia del señor Franz Jiménez, presidente del Tribunal Departamental Electoral de La Paz, de la señora Wendy Pérez, directora general del Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización, como también de la señora Tania Montes, directora de la Unidad de Género del Tribunal Supremo Electoral. Agradecemos también la presencia de quienes nos acompañan a través de nuestra plataforma, saludando al señor Enrique Paul Franco Zamora, presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, a la señora Karen Gallardo, magistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional, a la señora Nidia Pesantes Calle, jefa de la Oficina de ONU Mujeres, a la señora Jessica Esquivel, de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, a la Asociación de Municipios de Santa Cruz, como también saludamos a la señora Malena Morales, directora de IPAS Bolivia. Agradecemos también la presencia de Pascal Frechner, secretario técnico de la Comunidad de Derechos Humanos, y de la señora Ana Calizaya de Levántate Mujer. Vamos a dar inicio a este programa con la presentación del informe defensorial a cargo de la doctora Jimena Fajardo, delegada adjunta para la vigencia y ejercicio de derechos humanos de niñas, niños, adolescentes y mujeres y poblaciones en situación de vulnerabilidad. Adelante, por favor. Muchas gracias a todas y todos quienes nos acompañan el día de hoy y también a las autoridades presentes, agradecerle a la Defensora del Pueblo, a la directora del Servicio de Despatriarcalización, también al presidente del Tribunal Departamental que hoy nos acompaña a nivel presencial y a todas y todos quienes también van a comentar este importante informe defensorial. De manera muy breve, vamos a expresarles, vamos a ponerles en conocimiento los hallazgos de esta importante investigación defensorial que hemos denominado Sin nosotras no hay democracia, que es una evidencia sobre el cumplimiento de la Ley 243 contra el acoso y violencia política hacia las mujeres. El objetivo de esta investigación defensorial fue evidenciar el cumplimiento de la Ley 243 contra el acoso y violencia política hacia las mujeres en relación a la incorporación de medidas establecidas y relacionadas a la sanción administrativa o disciplinaria y a la asignación de presupuestos por parte de los gobiernos autónomos departamentales y municipales. Como Defensoría del Pueblo nos trazamos ese importante reto, pues vimos que esta ley 243, que regionalmente ha sido destacada, necesitaba también tener un momento de evaluación, de ver, mirarnos a nosotros como gobiernos autónomos departamentales y municipales del Estado para ver cuál es el grado de avance, evidenciar el grado de cumplimiento que tiene esta importante normativa para las mujeres. El alcance de la investigación defensorial de manera temporal estuvo relacionada con datos del mes de junio a diciembre del 2019 a través de requerimientos de informe escrito, a través de entrevistas que se pudieron realizar. También contempló a nivel material y territorial la intervención de órganos legislativos y ejecutivos de los 9 gobiernos autónomos departamentales y de 91 gobiernos autónomos municipales, lo cual representa el 27% del total de gobiernos autónomos municipales a nivel nacional. En ese sentido, fueron nuestras delegaciones departamentales y coordinaciones regionales quienes pudieron desarrollar el avance y la intervención in situ en estos 91 gobiernos autónomos municipales. Siguiente, por favor. Los resultados de la intervención defensorial en, primero, los 9 gobiernos autónomos departamentales, podemos explicarlos brevemente y de manera ya numérica poder desarrollar. En cuanto a los resultados para el órgano ejecutivo departamental, la investigación pudo identificar que de los 9 gobiernos ejecutivos departamentales, de los gobiernos autónomos departamentales en el país, 8
que son Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Oruro, Pando, Potosí, Santa Cruz y Tarija, incorporaron en su normativa interna aspectos relacionados al reconocimiento del proceso administrativo y su sanción correspondiente en casos de acoso y violencia política, mientras que el gobierno autónomo departamental del Beni, a través de su órgano ejecutivo, no lo hizo. Desde una perspectiva, un panorama de prevención y de atención sobre casos de violencia a asambleístas departamentales, el hecho de que un gobierno autónomo departamental no lo haya incorporado desde el año 2012 que viene la ley, es realmente un incumplimiento, pues no permite que un asambleísta departamental que vaya a sufrir acoso o violencia política tenga los mecanismos para denunciar y pueda acceder a los mecanismos también de protección que le puedan dar estas autoridades. Por otra parte, respecto a los estatutos autonómicos, la investigación abordó ver la incorporación de el acoso y violencia política, sea como medidas de prevención o sea a través de instancias para la protección, sanción, actuación del acoso y violencia política. En este caso, pudimos identificar que ningún estatuto autonómico a la fecha aprobado cuenta con estas medidas de prevención o atención de acoso y violencia política. Si bien sabemos que 6 departamentos aún no cuentan con estatutos autonómicos, solamente de estos 6, 3 proyectos incorporaron esta temática. Es necesario como instituciones, como organizaciones de mujeres, incidir y incorporar en estos estatutos autonómicos esta temática, justamente como les decía, para que las mujeres podamos acceder a medidas de prevención, de atención y protección en caso de ser sometidas a un tema de acoso y violencia política en nuestros departamentos y en nuestras regiones. Por otra parte, hemos podido identificar que la Asamblea Legislativa Departamental no todas cuentan con los comités de ética. Estas instancias de comités de ética es necesaria para poder abordar las denuncias internas que se someten en los órganos ejecutivos o en los gobiernos autónomos departamentales. Los departamentos de Beni, Chuquisaca, Pando, Potosí, Santa Cruz y Tarija sí cuentan con estos comités de ética, mientras que en Cochabamba, La Paz y Oruro se identificó que no existen estos comités. Nuevamente, como les decía, la importancia de contar con estas instancias radica en la posibilidad de que las mujeres puedan acceder a justicia, puedan denunciar y puedan ser sometidos quienes cometen estos actos a una investigación y sanción correspondientes. Por otra parte, tenemos la adecuación de los reglamentos internos a la 243. Las asambleas legislativas departamentales implementaron estos reglamentos internos en los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Potosí, Santa Cruz, mientras que 4 departamentos no lo hicieron, que corresponden a Beni, Oruro, Pando y Tarija. En cuanto a los 91 gobiernos autónomos municipales que pudimos alcanzar como Defensoría del Pueblo para identificar esta incorporación de mecanismos de adecuación normativa de acoso y violencia política, pudimos evidenciar que los órganos ejecutivos municipales en 54 casos tienen esta normativa adecuada a la ley 243. 54 no tienen esta adecuación normativa conforme establece la ley. 18 cuentan con esta adecuación normativa, 13 no pudieron informar al respecto y 6 no mandaron una respuesta a la Defensoría del Pueblo. Por otra parte, respecto a las cartas orgánicas que incorporaron aspectos de la ley 243, podemos evidenciar que 43 municipios al alcance de la intervención defensorial no contaron o no cuentan hasta la fecha con estas cartas orgánicas. 12 de estas cartas orgánicas incorporaron en sus proyectos aspectos de prevención, y además mecanismos e instancias para la atención de casos de acoso y violencia política.
11 nos respondieron, 10 sí tienen las cartas orgánicas municipales, pero definitivamente no incorporaron ningún aspecto, 10 no informaron y 5 tienen. Aquí es importante que toda la normativa municipal que venga del órgano ejecutivo, como también de los órganos legislativos municipales, puedan incorporar esta temática. Por una parte, dada la línea estatal que se ha desarrollado en la propia Ley 348, que obliga a todas las instituciones nacionales, departamentales, municipales, a poder incorporar la lucha contra la violencia hacia la mujer, siendo una prioridad estatal ya establecida desde el año 2013 y 2014. Respecto a los consejos municipales que cuentan con la Comisión de Ética y sus reglamentos, 51 gobiernos autónomos municipales señalaron que no cuentan con estos comités. 22, se pudo identificar que 22 municipios sí cuentan con estos comités y estos reglamentos. 11 no respondieron, 4 no cuentan con comités, sí cuentan con reglamentos y 3 no informaron. Si tenemos una instancia que no cuenta con un comité o que no cuenta con un procedimiento, es el Estado el que está omitiendo una prioridad, una obligación estatal de proteger y garantizar los derechos de las mujeres a través del desarrollo normativo interno que puedan hacer sus instituciones. Esto es importante y prioritario de modificar a lo largo probablemente de estos nuevos años y de esta nueva etapa de autoridades municipales y departamentales que tenemos. Respecto a los videograbados, la Ley 243 establece como un mecanismo de prevención que los consejos municipales puedan tener videograbaciones de las sesiones. Esto para poder vigilar y controlar que no haya un acto en contra o que vaya a poder desarrollarse como un acoso, violencia política o acciones muy particulares. 47 de los municipios que alcanzan a nuestra intervención defensorial señalaron no contar con estos sistemas de videograbado. 13 municipios sí tienen, 11 no respondieron, 11 no tienen, pero desarrollan grabaciones en audio. Eso es importante porque al menos demuestran esta voluntad política y algo de lo que desarrolla la 243. En muchos casos nos señalaron que es el tema presupuestario el que no les ayuda a poder contar con este sistema de videograbación y 9 no informaron al respecto. En cuanto a la normativa interna a nivel municipal, 54 tienen normativa, pero no está de acuerdo a la 243. 24 tienen normativa referida a la 243, que podríamos decir adecuada, de acuerdo también a las disposiciones transitorias y al mismo mandato legal que ha establecido la ley contra el acoso y violencia política. 11 no respondieron y 2 no informaron al respecto. En cuanto al registro de renuncias o casos por acoso y violencia política, 43 municipios informaron que no tienen ese registro, 24 registraron renuncias y para nosotros es un importante dato porque la renuncia en muchos casos y como ha sido visibilizado en algunas denuncias a nivel público, devienen de situaciones de coerción, situaciones de presión que tienen las mismas autoridades para someter a las mujeres a que renuncien a su cargo por diferentes motivos. También 11 no respondieron a los requerimientos, 9 registraron casos de acoso y violencia política y 4 no informaron. Eso sería todo en cuanto a los hallazgos que hemos identificado en la investigación defensorial sobre prevención y acoso a violencia política en gobiernos departamentales y municipales. Gracias. Muchas gracias. Agradeciendo esta presentación del informe respecto a los hallazgos, vamos a invitar, por favor, a la doctora Nadia Cruz Tarifa, defensora del pueblo, quienes nos explicará las conclusiones y recomendaciones del presente informe. Buen día con todas, con todos. A tiempo de agradecer a las autoridades que se encuentran presentes en la sala,
así como a través de nuestras plataformas. También dar un agradecimiento especial a la Adjuntoría para la Vigencia y Ejercicio de Poblaciones en Situación de Vulnerabilidad y al equipo de trabajo de la Unidad de Mujeres, que ha sido gracias al esfuerzo conjunto a nuestras delegaciones y coordinaciones regionales, que se puede contar con un primer documento de evaluación de la Ley 243 dentro de nuestro Estado. Creemos como Defensoría del Pueblo que si bien hay que tomar en cuenta siempre lo que pasa en las capitales de departamento, ha sido muy fructífero para la Defensoría del Pueblo poder acudir hacia municipios medianos y pequeños, donde también reflejan la realidad que están viviendo concejalas en sus territorios, por lo menos durante la gestión 2019 y 2020. Como consecuencia de todo lo que ha expuesto la autora Jimena Fajardo de los resultados de esta investigación defensorial, la Defensoría del Pueblo ha llegado a algunas conclusiones respecto al grado de vulneración de derechos o a la situación en la que se encuentra Bolivia en cuanto a acoso y violencia política. Si bien la normativa boliviana sobre acoso y violencia política es pionera en su tipo a nivel latinoamericano, la misma todavía carece de varios elementos en cuanto a su implementación que la hacen efectiva. También hemos visto como Defensoría del Pueblo que a estas alturas es necesario que esta normativa reciba o requiere en ese momento una adecuación y modificación para asegurar una eficaz sanción y protección de derechos de las mujeres que sufren violencia y acoso político. La Ley 243 y su reglamento cuentan con falencias, entre ellas que se prevén sanciones mínimas que no cumplen un rol efectivo de disuasión del delito, que falta un mecanismo adecuado para la reparación en relación al tema salarial, que es recurrentemente denunciado por parte de las mujeres que sufren acoso y violencia política y que definitivamente, si bien no hay una prohibición respecto a la gestión compartida, su ausencia en cuanto a la regulación también genera un vacío y una vulneración de los derechos de las mujeres que sufren violencia y acoso político. La normativa boliviana contra el acoso y violencia política es un avance para lograr la garantía del ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, contribuyendo con ello a los deberes de prevención y protección y estatal, que entre otros aspectos incluye medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural. Sin embargo, nuevamente reiteramos, en ese momento se requiere una adecuación y modificación en varios aspectos, reitero, para lograr una eficaz sanción y una protección también efectiva de los derechos de las mujeres que hacen a la vida política o a la función público-política. También se ha constatado que existe ausencia en la adecuación normativa interna por parte de los gobiernos autónomos departamentales y los gobiernos autónomos municipales a fin de sancionar los actos de violencia política en la vía administrativa. En ese sentido, de la intervención que se ha realizado en los 9 gobiernos autónomos departamentales y 91 gobiernos autónomos municipales, se ha constatado que en el caso de los GATS es loable que el 89% de los órganos ejecutivos departamentales y el 55.6% de las asambleas legislativas departamentales hayan dado cumplimiento al mandato, es decir, a la disposición transitoria quinta de la Ley 243 por los órganos del Poder Departamental, Ejecutivo y Legislativo a nivel nacional, llegando a un nivel de cumplimiento del 72.3%, quedando pendiente todavía dentro del Estado el 27.7% a nivel departamental. En el caso de los gobiernos autónomos municipales, el cumplimiento por parte de los órganos ejecutivos municipales alcanza apenas a un 19% y de los consejos municipales a un 26%. Es decir, que el promedio de la disposición, de cumplimiento de la disposición transitoria quinta por parte de los órganos de poder municipal apenas alcanza un 25.5% a nivel nacional. Es decir, que a nivel municipal hay un grado de desprotección en la normativa interna en el 77.5% de los municipios verificados por la institución defensorial. Resulta evidente que el Estado boliviano
reiteramos, pese a tener una normativa de vanguardia en relación a acoso y violencia política, no se dan condiciones para la aplicación plena de dicha normativa ya en los niveles departamentales y municipales, dejando así a las mujeres autoridades carentes o ausentes de una disposición o de procedimientos sancionatorios y sanciones plenamente efectivas en los casos que van denunciando. La Defensoría del Pueblo también ha revisado o ha evidenciado que existe una ausencia de institucionalidad y procedimientos en los gobiernos autónomos, departamentales y municipales para la sanción de actos de violencia política. La normativa boliviana establece que la Comisión de Ética de los GATS y de los GAMS son las instancias encargadas de conocer y resolver las denuncias en la vía administrativa de actos de violencia política, para lo cual deben incorporar en su normativa interna un procedimiento administrativo correspondiente. La Defensoría del Pueblo ha evidenciado que en el caso de los GATS, el 66.7% de las asambleas legislativas departamentales cuentan con una comisión de ética. Respecto a los GAMS, se ha evidenciado que únicamente el 24% de los consejos municipales intervenidos contarían con una comisión de ética, por lo que las mujeres autoridades, titulares y suplentes no cuentan con garantías necesarias para la exigencia de sanciones en actos de violencia política. Así también se ha logrado identificar que un 4.4% de los consejos municipales intervenidos no contarían con una comisión de ética y por ende tampoco con un reglamento que establezca sus funciones. Se evidencia un cumplimiento parcial de las obligaciones concernientes a la creación de institucionalidad por parte de las asambleas legislativas departamentales a fin de sancionar por la vía administrativa los actos de violencia política, y en los casos de los consejos municipales intervenidos se evidencia una omisión del 76% en la creación de la institucionalidad correspondiente. También se ha evidenciado una omisión por parte de los GATS y los GAMS en relación a la prevención de actos y violencia política. De la información analizada de los órganos ejecutivos y legislativos de los 9 departamentos y de los 91 municipios intervenidos, se pudo evidenciar que ninguna de las instancias de poder tiene establecida una asignación presupuestaria exclusiva para dar cumplimiento a la Ley 243. Ahora bien, la asignación presupuestaria tiene su relación directa con la incorporación de un sistema de videograbación, en particular en los órganos deliberativos, conforme lo establecido en el artículo 4 del Decreto Supremo 2935. En ese sentido, el 100% de las asambleas legislativas departamentales y el 26% de los consejos municipales intervenidos tienen incorporado un sistema de videograbado que funciona durante el desarrollo de sus funciones. En los hallazgos obtenidos durante la elaboración de la investigación, resalta que algunos consejos municipales informaron que solo utilizarían un sistema de videograbación cuando el pleno del consejo así lo determinaría, para casos especiales, o bien que no lo utilizarían debido a que parte del equipo de grabación cumplió su ciclo de vida y que estarían a la espera de una cotización para una compra posterior de un equipo correspondiente. Una mención particular que destaca dentro de la investigación defensorial es la del Consejo del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo, que teniendo un sistema de grabación no lo utilizaría debido al secuestro de los equipos por parte del Ministerio Público en el marco de un proceso penal interpuesto dentro del Consejo Municipal. En ese sentido, la falta de recursos, la ausencia en la implementación de medidas de prevención son elementos que a priori demuestran un incumplimiento de la normativa relacionada a los actos y violencia política y que de mantenerse permitiría la creación de un ambiente de impunidad. Por ende, se generaría un incumplimiento por parte del Estado en el marco de la adopción de la debida diligencia para proteger a las mujeres de los actos de violencia política. También se ha podido concluir que la gestión compartida y la ausencia de un registro único de actos y violencia política son límites para generar políticas contra el acoso y violencia política.
La Ley 243 establece que el órgano electoral plurinacional es el encargado de registrar y aprobar todas las renuncias de las mujeres autoridades, titulares y suplentes, y en caso de identificarse algún acto de violencia política en dicha renuncia, esta debe ser rechazada y derivada ante el Ministerio Público para su investigación correspondiente. Sin embargo, pese a que el órgano electoral plurinacional registre los casos, no es la instancia nacional encargada para dicho fin. Conforme a la información brindada por los órganos ejecutivos y legislativos de los 9 gobiernos autónomos departamentales y 91 gobiernos autónomos municipales, la presente investigación solo identificó la existencia de denuncias por acoso y violencia política en el 12% de los GAMS intervenidos durante las gestiones 2015 a 2018 en los órganos de poder departamental. Sin embargo, y tras un análisis pormenorizado de la información que fue reportada, se fue identificando un patrón que se relaciona con el número de renuncias presentadas por mujeres autoridades durante las gestiones 2015 a 2018, que implicó al 24.4% del total de consejos municipales intervenidos. Estas renuncias se relacionaban con la gestión compartida que se da a nivel nacional, cuyo objetivo es, aparentemente, alternar el cargo entre la autoridad titular con la suplente, que si bien no se encuentra prohibida por la normativa electoral boliviana, se ha identificado dentro de la investigación como un factor determinante para la generación de actos y violencia política contra las mujeres. La investigación defensorial ha identificado que en algunos casos se presentan actos de acoso y violencia para que las mujeres renuncien incluso a su cargo desde el inicio de su gestión. Tal es así, como ejemplo, el caso registrado en el GAM de Puerto Pérez. Pero además llegaron a solicitar criterio legal al TED de La Paz para viabilizar la aceptación de la renuncia de la concejala, pese a tener registrados estos actos como de acoso y violencia política del cual era víctima esta compañera concejala. También se ha podido evidenciar de la revisión de casos las renuncias por lealtad de trabajo a través de solicitudes de licencias indefinidas, que son otro mecanismo que la gestión compartida, para que la gestión compartida sea tramitada sin observaciones ante el órgano electoral plurinacional. Se ha identificado que en algunos casos son las autoridades de organizaciones sociales y políticas, al partido al que pertenecen las concejalas, quienes deciden sobre el futuro de la autoridad en reuniones exclusivamente convocadas para tratar la renuncia de las concejalas titulares y de la habilitación de los varones suplentes. O como en el caso de los consejos municipales de Vitichi, Torotoro en Potosí y Patcay en Tarija, evidenciándose que las concejalas que renunciaban lo hacían en un mismo día y con notas con redacción similar a cada uno de los municipios. Esta situación conllevaría una serie de agresiones contra la concejala que no acepta dicha decisión, lo que generaría que la mujer autoridad sea víctima de amenazas contra su persona, así como contra su familia, a quien incluso en el caso identificado en el Consejo Municipal de Tequipaya, se la amenazó de ser sacada en burro si no llegara a renunciar, amenaza que tendría como finalidad causar desprecio y humillación a esa autoridad mujer. Si bien y como se expuso, la gestión compartida llega a ser producto de un acuerdo verbal y por lo general es realizada de forma privada entre la autoridad titular, el suplente y las organizaciones que la respaldan, es llamativo para la Defensoría del Pueblo identificar documentos privados como en el Consejo Municipal de Villabesia, en el cual se llega a acordar el tiempo de gestión de las autoridades, la renuncia irrevocable de la titular en el tercer año de gestión y el compromiso del suplente a respetar dicha titularidad por el tiempo acordado en el caso concreto. La falta de un registro nacional sobre actos y violencia política llega a constituirse en una de las falencias más grandes que tiene la Ley 243, puesto que al no tener una línea base que refleje el estado de situación, no permite que se identifique el estado real del delito a nivel nacional. La gestión compartida no solo es un generador de violencia hacia las mujeres,
sino que en este momento, como ha constatado la Defensoría del Pueblo, se convierte en una amenaza real a la democracia, pues a través de la renuncia forzada que se ejerce contra mujeres autoridades y la correspondiente toma de la titularidad por parte del concejal suplente, se pierde el espíritu de la paridad en la participación, representación y toma de decisiones en la construcción de un Estado que fue una conquista y es una conquista de las mujeres. Además, que se vulneran los derechos políticos de las mujeres autoridades establecidas en el artículo 26 de la Constitución Política del Estado, pero también de las mujeres y hombres que hemos decidido votar o dar nuestro voto de confianza por esas autoridades que fueron elegidas. Como consecuencia de esta investigación defensorial, la Defensoría del Pueblo, en el marco del mandato constitucional, de las atribuciones establecidas en la Constitución Política del Estado y la Ley 870, ha definido realizar recomendaciones, recordatorios de deberes legales y sugerencias a determinadas autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia, entre ellas al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, para que pueda desarrollar conjuntamente al Tribunal Supremo Electoral medidas para regular los acuerdos de gestión compartida a fin de evitar situaciones generadoras de violencia contra las mujeres. También se ha notificado con recomendaciones al Tribunal Supremo Electoral para que primero modifique el reglamento para el trámite de recepción de renuncias y denuncias por acoso y violencia política de mujeres candidatas, electas o en función política pública, a fin de ampliar indicadores que puedan identificar casos de acoso y violencia política relacionados a la gestión compartida. 2. Modificar la normativa relacionada con la paridad y alternancia en cargos electivos a fin de regular las prácticas como la gestión compartida que serían y son generadoras de violencia hacia las mujeres. Y 3. Generar las condiciones y mecanismos para registrar los actos de acoso y violencia política hacia las mujeres que son denunciados en la vía administrativa de los gobiernos autónomos departamentales y los gobiernos autónomos municipales a nivel nacional. También se han realizado recomendaciones a los órganos legislativos departamentales del Beni, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro, Pando, Potosí, Santa Cruz y Tarija para que se incorporen en sus reglamentos internos las disposiciones establecidas en la Ley 243 para la tramitación de denuncias por actos de acoso y violencia política por la vía administrativa. A los consejos municipales, los 91 en los que ha intervenido la Defensoría del Pueblo, para que puedan, primero, incorporar en sus reglamentos internos las disposiciones establecidas en la Ley 243 para la tramitación de denuncias por actos de acoso y violencia política por la vía administrativa. 2. Incorporar normativa para que la Comisión de Ética tenga competencia y procedimiento para conocer y resolver las denuncias en la vía administrativa de actos de acoso y violencia política hacia las mujeres. Y 3, implementar el sistema de videograbaciones de sus sesiones a fin de prevenir actos de acoso y violencia política hacia las mujeres. También se han registrado recomendaciones para la Asamblea Legislativa Plurinacional y el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, para que se pueda proponer la modificación de la Ley 243 en el marco del estándar establecido por la Ley Modelo Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política, a fin de establecer un registro nacional de monitoreo y seguimiento de casos sobre acoso y violencia política, agravando el tipo de sanciones, brindando mecanismos para la protección de las mujeres autoridades, titulares y suplentes, con relación a la percepción de sus salarios y protegiendo a las mismas de actos de violencia provenientes de la gestión compartida principalmente. Este informe defensorial llega, reitero, a constituirse el primer informe o el primer documento de evaluación estatal de la Ley 243 como consecuencia de las graves denuncias que se han ido registrando tanto en la institución defensorial como en el campo mediático, así también en las instancias como el Ministerio Público, para poder prevenir y sancionar los actos
y la violencia política de la cual son objeto las mujeres. Para la Defensoría del Pueblo resulta vital a partir del 3 de mayo poder continuar y generar alianzas suficientes con los gobiernos autónomos municipales, con los gobiernos autónomos departamentales, para que la gestión a partir del 2021 con las nuevas autoridades no se vuelvan a cometer estos actos de atropello a la dignidad, a la integridad, a la vida, a los derechos políticos de las mujeres que deciden optar por la función pública, por la función política dentro de nuestro país. Cuando hablamos y señalamos que en Bolivia se priorizará o se defenderá los derechos de las mujeres, uno de los elementos principales de trabajo tendría que ser la prevención y la sanción del acoso y la violencia política que se ejerce contra ellas. Con mucho dolor a lo largo de los años, la Defensoría del Pueblo ha tenido que ver cómo muchas mujeres lideresas que habían iniciado grandes trabajos en sus comunidades y en sus municipios, en su momento fueron de alguna forma hostigadas, amenazadas, violentadas por sus compañeros concejales, por sus compañeros de organizaciones de base, a fin de que puedan sacarla del cargo de poder. Esto debe parar, esto tiene que cambiar. Bolivia, cuando habla de paridad, no solamente es para llenar la papeleta e ir a un proceso eleccionario. La paridad implica que las mujeres también tomen las decisiones dentro de los órganos deliberativos, dentro de los órganos de decisión de nuestro país. Por ello, emprenderemos una ruta en municipios y departamentos, principalmente los intervenidos, para que se pueda generar adecuación normativa, para que se puedan generar los mecanismos de protección, los mecanismos de atención en los municipios y en los departamentos, y por supuesto, con el apoyo de las autoridades en coordinación con nuestras instituciones como la Asamblea Legislativa y el Ministerio de Justicia, empezaremos a generar el debate para la modificación y la adecuación de la Ley 243. Muchas gracias. Agradeciendo esas palabras, vamos a invitar a través de la transmisión Zoom a la señora Nidia Pasante, jefa de oficina de ONU Mujeres, a que nos pueda realizar un comentario sobre el informe presentado. Muchísimas gracias por la invitación a ONU Mujeres a este evento. Queremos saludar a Nadia Cruz, defensora del pueblo, a Wendy Pérez, directora del Servicio Plurinacional de Despatriarcalización, a Tania Montes, responsable de género del Tribunal Electoral, a Jimena Fajardo, defensora adjunta para la vigencia y el ejercicio de los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres y poblaciones vulnerables, a Jessica Esquivel Alonso, directora del Centro de Derechos Políticos, Academia Interamericana de Derechos Humanos en México, a Karen Lorena Gallardo, magistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. Nuestro agradecimiento y saludo a todos y todas las presentes en este importante acto de presentación del informe. Lo primero que queremos decir es que saludamos la presencia y las palabras introductorias presentadas por la doctora Nadia Cruz, defensora del pueblo, y felicitamos la elaboración del informe defensorial Sin nosotras no hay democracia, en el marco del cumplimiento de la Ley 243 contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres, en el marco de su mandato constitucional y de su atribución de formular recomendaciones, recordatorios de deberes legales y sugerencias para la inmediata adopción de correctivos y medidas que aporten al cumplimiento, vigencia y promoción de los derechos humanos a todos los órganos e instituciones del Estado, y además para emitir censura pública por actos o comportamientos contrarios a dichas formulaciones. Queremos reconocer también la oportuna investigación que se ha realizado sobre el estado de cumplimiento de los mecanismos de actuación para sancionar actos de acoso y violencia política por vía administrativo-disciplinaria en el marco de la Ley 243. Esta investigación, tal como hemos podido escuchar, presenta evidencias sobre los retos que tiene el Estado plurinacional para la implementación de la norma. Pese a que han transcurrido más de 8 años desde la promulgación de la norma, las mujeres líderes, las candidatas
las mujeres políticas y las electas continúan expuestas al acoso y a la violencia política, lo que perjudica su participación, limitando esta participación, evitando esta participación. Recordemos, tal como nos dijo la defensora del pueblo, que la finalidad de este tipo de violencia no es otro que el de hacerlas renunciar, cortando de esta manera la participación de las mujeres en el espacio político. Y también, parafraseando a la defensora, sin la participación política de las mujeres no podemos hablar de una democracia. Sin la participación política de las mujeres, la democracia es débil y los derechos se desvanecen. La investigación realizada coadyuva a verificar que todavía existen brechas para la implementación de la norma y que es necesario que se tomen algunas consideraciones tal como nos ha dicho la defensora. Como hemos visto, el informe está amparado en el marco jurídico nacional e internacional que protege los derechos de las mujeres para el ejercicio pleno de su participación política y pública. En este marco, el informe nos ha presentado evidencia de un cumplimiento parcial de las obligaciones de las asambleas legislativas departamentales en cuanto a la creación de mecanismos institucionales que posibiliten sancionar por la vía administrativa los actos de acoso y violencia política. Y hemos visto que en el caso de los consejos municipales intervenidos hay una omisión del 76% en la creación de estos mecanismos. Además, que ninguna de las 18 instituciones intervenidas ha establecido una asignación presupuestaria exclusiva para el cumplimiento de la Ley 243 y de su Decreto Supremo el 2935 para proteger, prevenir y combatir los actos de acoso y violencia política. El informe nos muestra que no se cuenta con un registro nacional sobre casos de ABP y en esto ha sido enfática la defensora. Es indispensable levantar información para la generación de políticas públicas. Sin la información levantada no podemos constatar la existencia de violencia en su real dimensión, no podemos hacer una comparación de los periodos en donde esta violencia se incrementa o disminuye y no podemos tomar medidas de prevención más eficientes para que las mujeres no tengan que enfrentar el acoso y la violencia política en ningún momento, y mucho menos en los periodos picos que podrían ser identificados si se tuviera un registro nacional sobre acoso y violencia política. Las conclusiones que recogemos del informe son que hay un incumplimiento al deber de prevención de actos de acoso y violencia política hacia las mujeres, que no se han adoptado las medidas de carácter jurídico y administrativo requeridas para que se pueda garantizar la aplicación de la ley y con la aplicación de la ley se aporte a una vida libre de violencia por parte de las mujeres líderes políticas, por parte de las mujeres que están en los cargos públicos. Hay una omisión de la obligación de crear mecanismos para el acceso de justicia y garantizar la sanción por actos de acoso y violencia política hacia las mujeres. Y hay un incumplimiento todavía de la debida diligencia para erradicar comportamientos que fomentan la cultura de violencia y la discriminación contra las mujeres. La propuesta de la modificación de la Ley 243 en el marco del estándar establecido por la Ley Modelo Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política es uno de los elementos que relevamos en este comentario, a fin de que se establezca un registro nacional de monitoreo y seguimiento de casos sobre acoso y violencia política y que se profundicen el tipo de sanciones, brindando mecanismos para la protección de las mujeres autoridades, de las titulares y suplentes, con relación a la percepción de sus salarios y protegiéndolas a las mismas de actos de violencia provenientes de la gestión compartida, tal como nos había explicado tan claramente la defensora. También se emiten recomendaciones, siendo de vital importancia que las instancias operadoras de la Ley 243 en los 3 niveles del Estado cumplan con sus competencias, asignen los recursos necesarios para la efectiva implementación de la norma, así como de su reglamento, y asuman el compromiso de garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres candidatas, electas, designadas o en el ejercicio de funciones político-públicas, eliminando conductas y manifestaciones que afecten su desempeño en la esfera pública. Desde ONU Mujeres nos comprometemos con el Estado plurinacional y con la Defensoría del Pueblo para aportar en los procesos de reivindicación de los derechos políticos de las mujeres, de fortalecimiento de las capacidades de las mujeres para estar en estos espacios, de fortalecimiento de los mecanismos institucionales a fin de que la impunidad no sea
la norma, sino la absoluta excepción, hasta que lleguemos a la impunidad completa, aspirando a que este desaparecimiento de la impunidad sea uno de los elementos que posibilite la mayor participación de las mujeres en el ejercicio pleno de sus derechos políticos y aporten así al ejercicio de una democracia plena. El acoso y la violencia política en la esfera pública es una manifestación agravada de la discriminación que las mujeres viven cuando quieren ejercer este derecho. Debemos sumar a esto que este derecho está condicionado por la situación de las mujeres en cuanto a la división sexual del trabajo. Las mujeres han sido destinadas por su rol de género a las tareas del cuidado. Esta división sexual del trabajo es excluyente e injusta. Es un mecanismo del patriarcado que genera y sostiene la discriminación. ¿La discriminación por qué? Porque el trabajo doméstico es menos valorado socialmente que el trabajo que se hace en lo público y por tanto se discrimina a quien no es responsable de este trabajo. Pero esta división sexual del trabajo también genera exclusión, porque mantiene a las mujeres en el espacio privado, sacándolas, excluyéndolas del espacio público, y cuando llegan al espacio público se las ve a las mujeres como las recién llegadas o como las intrusas. Y uno de los mecanismos para evitar que las mujeres, las recién llegadas y las intrusas, regresen al espacio doméstico es justamente el acoso y la violencia política. Y también esta división sexual del trabajo genera subordinación, pues produce dependencia económica por la falta de reconocimiento que tiene el trabajo doméstico, tanto en el ámbito económico por sí mismo y también por la falta de reconocimiento de este trabajo en las cuentas nacionales. Por tanto, el trabajo doméstico, las tareas de cuidado que son indispensables para el desarrollo de la humanidad, no son valoradas y se convierten en otro límite para la participación de las mujeres en el ámbito público, en el ámbito político. Por otro lado, hay una carencia o una deficiencia de recursos para la formación que limite el accionar de las mujeres. Las mujeres, por haber tenido que bregar y luchar para estar en el espacio público, efectivamente llegaron después que los hombres a los espacios de toma de decisiones. Y esto ha limitado a las mujeres en la generación de conectividad, en la generación de referentes, en la generación de capacidades, de fortalecimiento de capacidades, de contactos, de finanzas, de manejo financiero. Las mujeres en la participación política son las más pobres, son las que, si tienen ingresos, no pueden aportar sus ingresos a sus propios procesos electorales, porque por estudios en toda la región se ha demostrado que las mujeres priorizan el gasto en sus casas. Si son mujeres jóvenes y no tienen recursos propios, tienen menos posibilidades de aún delegar. Entonces, el tiempo de las mujeres limitado por la división sexual del trabajo, la violencia y el acoso político, la falta de recursos económicos, son todos elementos de un solo paquete patriarcal que limita la participación de las mujeres. Es importante, por tanto, que al contar con una ley que ataca directamente a uno de estos patrones de comportamiento, que es el acoso y la violencia, su aplicación, su plena aplicación, daría un respiro a las mujeres para que puedan participar y mejorar su participación en el ámbito público. La importancia de estos informes, de este informe, radica justamente en eso. Le muestra al Estado plurinacional cuáles son los elementos, los aspectos, los factores, las vías, las metodologías que debería utilizar para mejorar la aplicación de la Ley 243 y de esta manera mejorar la participación o aportar en la mejora de condiciones para que las mujeres puedan participar en el ámbito público y político. ONU Mujeres se compromete, decíamos, con este trabajo, como lo ha venido haciendo con el Tribunal Supremo Electoral, con las organizaciones de mujeres, con las mujeres candidatas, en procesos de asistencia técnica, de formación, de fortalecimiento de capacidades, de generación de diálogos entre las mujeres políticas, entre las mujeres líderes, para que podamos ir construyendo y fortaleciendo una agenda por los derechos de las mujeres que llegue de la mano de las mujeres en el ejercicio de su participación, en el ejercicio pleno de su participación política, y que tengamos cada vez más aliados en el llevar la voz de esta agenda. Esperamos entonces que las mujeres participen de manera libre de violencia, que participen en igualdad de condiciones con los hombres en la política del país, por el bien del derecho que tienen las mujeres y por el bien de la democracia de Bolivia. Así es que felicitamos, nos congratulamos con esta investigación, que será, por supuesto, guía para la toma de decisiones del Estado y, por supuesto, guía para la toma de decisiones del propio accionar de ONU Mujeres,
para apoyar al Estado y a la sociedad civil en la construcción y fortalecimiento de la democracia. Muchísimas gracias y nuestro reconocimiento a la atención. Pasante de la jefa de oficina de ONU Mujeres. A continuación invitamos, igual por conexión, a la señora Jessica Esquivel Alonso, directora del Centro de Derechos Políticos de la Academia Internacional de Derechos Humanos de México. Ella es doctora en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, cursó maestrías en Derecho Parlamentario, Eleccional y Estudios Legislativos, como también en Estudios Hispánicos, Democracia y Libertad. Adelante, por favor. Muchísimas gracias a todos por esta invitación, especialmente a la defensora del pueblo, Nadia Cruz Tarifa. Saludo con gusto, desde luego, a mis compañeras de mesa, a Nadia Pesantes, jefa de la oficina de ONU Mujeres, a María Patricia Acre Guzmán, senadora de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y a Karen Lorena Gallardo Cejas, magistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional. Muchísimas gracias por la invitación y es un gusto estar compartiendo mesa con ustedes. Desde luego, gracias a quienes nos siguen a través de esta plataforma y a quienes se encuentran en vivo dando seguimiento, bueno, a este importante evento. En primer lugar, dado que tenemos poquito tiempo para informar sobre las impresiones que nos lega este importante informe, pues señalar que desde luego nos unimos a las felicitaciones de la Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia por este informe Si nosotras no hay democracia, cumplimiento de la Ley 243 contra el acoso y violencia política hacia la mujer. Este informe, como ya se ha señalado, pues muestra diferentes virtudes porque da un puntual seguimiento y evaluación a la implementación de la citada ley. También cabe destacar que pues además es a través del ombudsperson, que también pues no es común, al menos en el derecho internacional, que tome la bandera de la violencia política de género, porque en algunos estados, como es el caso de México, estos temas se ven de manera especializada, al ser una rama específica que se ve en materia exclusivamente electoral. Entonces, pues dicho sea de paso, poder ver esta política de manera integral, pues resulta también un aspecto destacable en donde coadyuven pues, organismos públicos autónomos como es pues, la Defensoría del Pueblo. También es importante, bueno, señalar que pues este informe va precedido no solamente de una rendición de cuentas, como usualmente se utilizan los informes institucionales, sino que se acompaña de una investigación seria, una investigación puntual con datos cualitativos y cuantitativos de la situación real del estado que guardan las cosas de Bolivia sobre la atención de la violencia política y el acoso. Esto pues sirve como insumos para efectivamente detectar las problemáticas, pero también confeccionar las soluciones y políticas públicas. En este caso, el informe da cuenta puntual sobre las recomendaciones, tanto legislativas como administrativas, que requieren para poder mejorar y garantizar el acceso a la justicia para todas. Otro punto destacable también de esta pues, importante informe es que pues, se asienta sobre una ley de avanzada, que también hay que destacar pues, las virtudes que tiene, porque aun y cuando pues ya casi cumple una década de su emisión, pues tiene cosas que otras leyes aún no han recogido. Por ejemplo, el aspecto de darle puntual seguimiento a no solamente el proceso de registro y de campaña, por así decirlo, de las mujeres que deciden lanzarse a la vida pública, sino también durante el cargo o el ejercicio de su encomienda. Esto es muy importante porque justo también en países como México, y me refiero de manera reiterativa porque es el estado en el que vivo y el que conozco,
en donde las autoridades pues han detenido para lanzarse a darle pues atención a este tipo de violencia que obstaculiza desde luego el desempeño, porque no basta con que las mujeres ocupemos espacios públicos, es necesario ejercerlos y para ello se requieren garantías que pues deben de estar en primer lugar reflejados efectivamente en la normativa, pero también a través de políticas públicas en donde permitan hacer realidad esta igualdad sustantiva. El caso de Bolivia deja ver que hay un seguimiento, especialmente en tema de renuncias, para identificar pues, el tipo de coacción, si es que la hubiera, o los factores que llevan a las titulares para decidir no continuar en el cargo. Nosotros en 2009 tuvimos un problema muy sonado, que fue el caso de las Juanitas, en donde de un día para otro, pues un montón de personas, mujeres que habían ganado las elecciones, pues renuncian para dejarle el paso a los suplentes de género masculino. La solución que se dio fue, en primer lugar, a través de sentencias, a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde ordenó, bueno, restituir en primer lugar a las mujeres en el cargo y en segundo lugar, pues hacer una política pública de avanzada que concluyó pues en una reforma en donde ya únicamente se iba a ver la paridad horizontal de pues, la necesidad de postular ciertas cuotas de género, sino también horizontal, en donde las titulares tuvieran como suplentes también a mujeres, es decir, a personas del mismo género y ante la eventual renuncia seguir conservando los cargos y los espacios para mujeres, que creo que también a través de este informe se evidencia como un problema que continúan pues en muchos países y en el caso de Bolivia continúa hasta la fecha esta mala práctica para obstaculizar el desarrollo político de las mujeres. También otra cosa que pues resulta llamativo y muy importante que se detecta también en esta ley de avanzada es justo la inclusión de específicamente de esta perspectiva de despatriarcalización, ¿no? Este término que no es común aun y cuando en los marcos normativos, en las exposiciones de motivos se utilice pues la perspectiva y la sensibilidad que se tiene sobre justo la oportunidad de poder de construir esos valores y principios que rigen pues este sistema patriarcal no se visibiliza y el hecho que se recoja en una ley pues ya resulta importante en la reivindicación y lucha del ejercicio de los derechos políticos, en donde pues es un espacio, como se ha mencionado, ordinariamente construido para el hombre y de hecho se ha hecho en estos códigos, al grado que aquellas mujeres que deciden lanzarse a la arena pública asumen como riesgo natural este tipo de vejaciones, de hostigamientos y de violencia. Y esto no es así. Entonces, pues esto es también una ventaja muy importante que tiene esta ley. Por otra parte, otro aspecto importante también de la ley que se destaca es la legitimación que da, esa amplia legitimación, no solamente las mujeres como víctimas directas de estas atrocidades, sino también abre la puerta para que familiares, para que personas que reconocen la violencia puedan coadyuvar a la denuncia. Un grave problema que se advierte es que tenemos a veces leyes de primera, pero no se socializan, no se entienden, no se informa directamente pues, a las destinatarias de estas leyes, que son ordinariamente bueno, pues, las mujeres. ¿No? Entonces a veces no entendemos que somos víctimas y que esto no es parte de la política, sino que es violencia dirigida hacia nosotros y que ordinariamente es por nuestra condición de mujer. Entonces también esto pues, es muy importante cuando se abre esta posibilidad de legitimación en donde pueden coadyuvar pues, otras personas y denunciar. Además tutela pues otros aspectos importantes como estos delitos que tienen que ver con temas de
pues sexuales, como que llama la atención específicamente en las lesiones como el aborto, ¿no? Que resulta que además de evidenciar que pues en política se pueden dar no solamente violencia verbal, simbólica, psicológica, económica, sino también sexual y física. Entonces, pues al ver esta afectación, pues desde luego que se están lesionando derechos de la integridad física y pues derechos a la maternidad. Entonces también la inclusión de este tipo de delitos, de sanciones exclusivamente pues en estos temas, que es la esfera pública, pues a veces se habla poco, se discute, y que se encuentren en esta ley pues resulta también llamativo. Finalmente, bueno, pues el enfoque interseccional que se advierte en la ley también es muy importante en el reconocimiento, desde luego, de embarazadas, de mayores de 70 años, de discapacitados, de personas con poca instrucción o escolaridad limitada. Es también un tema digno de destacarse. Desde luego, como ya se mencionó, el tema de las grabaciones, que resultan muy importantes temas probatorios, porque como podemos ver a nivel internacional, pues el problema está en la prueba, ¿no? El problema está en cómo aclaramos sobre todo temas tan sensibles como acoso, ¿no? Pues creo que las grabaciones sirven como insumos para poder fortalecer este aspecto. Pues en términos generales, pues señalar que, como ya se ha reiterado a lo largo de esta mañana, pues es un informe muy completo, un informe que da puntual pues respuesta a estas necesidades, que puede llegar a fortalecer pues la materia, a permitir paliar esas deficiencias y desde luego a posibilitar pues el acceso efectivo y pleno de las mujeres interesadas en participar en materia política. Mi enhorabuena para las autoridades involucradas, para la Defensoría del Pueblo, por ser aliada de las mujeres con estas inquietudes, y bueno, pues a todas y a todos los que están aquí presentes por formar parte de un gran equipo en donde pues nos vemos involucrados con un compromiso desde la trinchera que nos toque como autoridades administrativas, jurisdiccionales, constitucionales, desde la organización de la ciudadanía a través de ONGs, a través de asociaciones civiles. Desde la academia debemos de denunciar y visibilizar esta problemática y darle puntual acompañamiento a estas iniciativas y a estos trabajos que verdaderamente pues resultan esperanzadores. Muchísimas gracias y mi enhorabuena nuevamente. Gracias. Agradecemos la participación de la señora Jessica Esquivel Alonso, directora del Centro de Derechos Políticos de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. A continuación, vamos a invitar a la señora Karen Lorena Gallardo Cejas, magistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, a dar un comentario. Por favor, si la tenemos lista. Muy buenos días a todas y todos. Un saludo cordial a la señora Nadia Cruz, defensora del pueblo, a mis compañeras de panel, Nidia Pesantes y Jessica Esquivel Alonso, así como a las autoridades nacionales y departamentales presentes en ese evento y a los que nos siguen por las redes sociales. Es muy grato poder ser partícipe de este evento en el que se han socializado los hallazgos institucionales de la Defensoría del Pueblo sobre el cumplimiento de la Ley 243 en nuestro país, y más aún si han sido desplegados para el desarrollo de buenas prácticas, demostrando así el trabajo realizado para lograr el equilibrio esperado entre hombres y mujeres. Es plausible contar con el informe defensorial denominado "Sin nosotras no hay democracia", el cual nos permite dar una mirada al estado de cumplimiento de la Ley 243 contra el acoso y violencia política hacia las mujeres. Documento que ha sido escrito y elaborado de manera metodológica y cuidadosamente estructurado para llegar a datos no solo cuantitativos, sino también cualitativos, como lo decía mi antecesora, la doctora Jessica Esquivel. Aspecto que, por supuesto, genera y es propuesto como indicador estratégico. Visibilizar
cuánto hemos avanzado en este tópico en Bolivia es relevante e importante, no solo para las mujeres que ocupan cargos políticos y de decisión, sino que además muestra el diagnóstico material con el cual el Estado Plurinacional de Bolivia cuenta para reasumir y encarar de manera conjunta nuevas políticas interinstitucionales para avanzar de manera eficaz en contra de esas asimetrías entre mujeres y hombres. Hacer frente a los datos que arroja este documento es el reto que nos toca asumir desde y conforme una perspectiva de género a nivel nacional, persiguiendo la participación en condiciones de igualdad en las diferentes ramas del gobierno, reconociendo su liderazgo y de manera activa en la sociedad civil, concebidos como requisitos para la creación de la democracia, paz e igualdad entre los géneros de manera duradera. Las mujeres bolivianas alcanzaron reivindicaciones sociales postergadas por mucho tiempo y principalmente con incidencia política. Recordemos lo expresado en el informe y que se encuentran presentadas como acciones afirmativas o positivas, tales como la ley de cuotas, la ley de partidos políticos, el código electoral y la participación histórica del 34% de mujeres en la Asamblea Constituyente. Representaron entonces los cimientos para la promulgación de la Constitución Política del Estado del año 2009, en el que se estableció la igualdad en todos los aspectos entre hombres y mujeres, pero en particular fue en el artículo 11 de la Ley 026 del régimen electoral que estableció que la democracia intercultural boliviana garantiza la equidad de género y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Así tenemos que las listas de candidatas y candidatos debían respetar la paridad al 50% y la alternancia de género entre mujeres y hombres, de tal manera que existe una candidata titular mujer y a continuación un candidato titular hombre, o un candidato suplente hombre y a continuación una candidata suplente mujer de manera sucesiva. Las modificaciones al ordenamiento electoral boliviano, en particular a nivel de los consejos municipales, generaron un incremento de participación y representación de las mujeres en cargos de poder. La Defensoría del Pueblo señaló que en las elecciones del año 1995 se contó con 103 concejalas electas a nivel nacional. En 2004 se eligió a 343 concejalas. En 2010 se tuvo 786 concejalas y finalmente el 2015 se eligió a 1.028 concejalas de un total de 2.025 concejalías a nivel nacional. Si bien la violencia contra la mujer en la política no se limita a un solo país o región del mundo, fue la experiencia boliviana la pionera a nivel mundial en la temática. El legado de las asambleístas bolivianas al mundo fue la conceptualización y el reconocimiento de un nuevo tipo de violencia contra la mujer. No podemos dejar de lado reconocer que las citadas normas infraconstitucionales ponen en evidencia el liderazgo de las mujeres, empero aún contamos con incidencias y la interrupción de avances por los nombrados estereotipos, a la hora de reconocerles los derechos que les fueron postergados por mucho tiempo, acudiéndose inclusive al máximo Contralor de Derechos Fundamentales de nuestro país a través de acciones tutelares para la protección de derechos de concejalas municipales a través de la sentencia constitucional, por ejemplo, la 0149, quebrado 2014-S3 de 20 de noviembre y la 1123, quebrado 2017-S3 de 31 de octubre de 2017, entre otras. Es así que toda la normativa expuesta junto al trabajo interinstitucional desplegado por la Defensoría del Pueblo no es suficiente, pues ahora contamos con recomendaciones que deberán ser cumplidas para hacer efectivos los derechos de las mujeres en igualdad de condiciones y pese a ser un modelo pionero, necesitamos aunar esfuerzos para lograrlas y hacer efectivas las condiciones de vivir en igualdad de oportunidades, pues debemos recordar que la igualdad de trato y oportunidades es la verdadera expresión de libertad entre hombres y mujeres y sencillamente
Alcanzarlo es un anhelo esperado no solo para las instituciones encargadas del resguardo de derechos humanos, sino impetrada como política pública del Estado Plurinacional de Bolivia. Es cuanto de manera muy sintética me permito expresar. Muchísimas gracias por la oportunidad de comunicarme con ustedes. Nuevamente, muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias, agradeciendo la participación de la señora Karen Lorena Gallardo Cejas, magistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. Agradecemos la presencia también de cada uno de ustedes y de quienes nos acompañan a través de nuestras plataformas. Saludamos de nuevo y retiramos la presencia del señor Franz Jiménez, presidente del Tribunal Departamental Electoral de La Paz, como de la señora Wendy Pérez, directora general del Servicio Plurinacional de la Mujer y de Despatriarcalización, Ana María Romero. Con estas salutaciones, agradecemos la presencia de cada uno de ustedes por acompañarnos en la presentación del informe defensorial Sin nosotras no hay democracia, cumplimiento de la ley 243 contra el acoso y violencia política hacia las mujeres. Gracias por acompañarnos.